Hablar del fútbol mexicano sin hablar de Televisa es prácticamente imposible. Durante décadas, Televisa ha sido una de las empresas más influyentes en el deporte nacional. No solo por transmitir partidos, crear narrativas y formar figuras mediáticas, sino también por su relación histórica con clubes, derechos de televisión y el enorme peso que ha tenido en la conversación futbolera en México. Pero precisamente por ese tamaño, por ese poder y por esa cercanía con el negocio del fútbol, también ha sido protagonista de muchísimas polémicas. Desde acusaciones de favoritismo mediático, señalamientos de influencia excesiva en la narrativa del fútbol mexicano, hasta críticas por el conflicto de interés entre medios, negocio y clubes. Hoy vamos a hablar de las mayores polémicas de Televisa en el fútbol mexicano. Ojo, muchas de estas son polémicas, críticas y señalamientos que han marcado la opinión pública durante años, no necesariamente hechos probados en todos los casos. Pero sí son temas que han acompañado a Televisa cada vez que se habla del poder en el fútbol mexicano. Y quédate hasta el final, porque la última de estas polémicas toca una pregunta muy incómoda. ¿Cuánto poder puede tener una televisora dentro del fútbol de un país? El supuesto favoritismo hacia el América. Si hay una polémica que ha perseguido a Televisa durante generaciones, es su relación con el Club América. Para muchísimos aficionados, el América no es solo uno de los clubes más grandes y mediáticos de México, también es el equipo que durante años estuvo ligado a la idea de ser el equipo de la televisora. Y ahí nace una de las críticas más repetidas de la historia del fútbol mexicano. La percepción de que Televisa dio, y durante mucho tiempo dio, una exposición privilegiada al América en cobertura, narrativa, promoción y manejo de imagen. Los críticos han señalado durante años que al América se le protegía más en ciertos espacios, que recibía una proyección especial y que muchas veces la conversación mediática giraba de forma desproporcionada alrededor del club. Y claro, aquí aparece la parte más delicada. Para un sector de la afición, esta cercanía alimentó la idea de que no solo había favoritismo mediático, sino incluso una percepción de influencia indirecta en el entorno futbolístico. Hay que decirlo con claridad. Una cosa es lo comprobable y otra la percepción popular. Pero esa percepción ha sido tan fuerte, tan repetida y tan instalada en la cultura futbolera mexicana, que hasta hoy sigue siendo parte central del debate. Para muchos aficionados, el América fue durante años el símbolo del poder mediático dentro del fútbol. Y por eso, cada decisión arbitral polémica, cada cobertura favorable o cada narrativa conveniente terminaba alimentando todavía más el mito. Tal vez no todos creen lo mismo. Pero lo que sí es un hecho es que, para millones de aficionados, Televisa y América fueron durante años una combinación imposible de separar en el debate sobre poder y favoritismo en el fútbol mexicano. Pero si la relación con el América generó sospechas y críticas, la siguiente polémica va todavía más allá. El poder de Televisa para moldear la conversación del fútbol mexicano. El control de la narrativa y la influencia mediática. Otra de las grandes polémicas alrededor de Televisa ha sido su enorme capacidad para influir en cómo se cuenta el fútbol mexicano. Durante décadas, la televisora no solo transmitió partidos, también ayudó a definir quién era figura, qué tema se volvía tendencia, qué club estaba de moda, qué entrenador era defendido, y qué crisis se convertía en espectáculo nacional. Y eso no es un detalle menor. Porque cuando una empresa tiene tanto poder en la transmisión, el análisis, la narrativa y la construcción de imagen, automáticamente entra en una zona de enorme influencia sobre la percepción pública. Muchos críticos han señalado que en el fútbol mexicano, durante años, no solo importó lo que pasaba en la cancha. También importó cómo lo contaba Televisa. Desde la promoción de ciertos personajes hasta la manera en que se suavizaban o endurecían ciertos temas, la televisora fue acusada muchas veces de no ser simplemente un medio, sino un actor con intereses propios dentro del ecosistema futbolero. Y aquí aparece una de las preguntas más incómodas. ¿Puede existir una cobertura completamente neutral cuando el negocio, la audiencia, los derechos y las relaciones institucionales están tan conectados? Para muchos aficionados, la respuesta era no. Por eso, durante años surgió la crítica de que Televisa no solo informaba sobre fútbol, también participaba activamente en la construcción del relato. Y cuando eso pasa, la frontera entre periodismo deportivo, entretenimiento y negocio empieza a volverse borrosa. Además, esta polémica se hizo todavía más grande cuando la conversación pública empezó a cambiar con redes sociales, medios digitales y nuevas voces que ya no dependían totalmente de la televisión tradicional. De pronto, la audiencia comenzó a cuestionar narrativas que antes parecían intocables.
Y eso abrió todavía más el debate sobre el verdadero peso que tuvo Televisa en la forma de entender el fútbol mexicano. Quizá la mayor polémica aquí no es solo lo que Televisa decía, sino el hecho de que durante mucho tiempo, lo que Televisa decía parecía pesar demasiado. Y si eso ya era delicado, la última polémica es todavía más grande, porque toca directamente el corazón del negocio. Los derechos, el poder económico y la influencia estructural. El poder de Televisa en el negocio del fútbol mexicano. La polémica más grande alrededor de Televisa en el fútbol mexicano no tiene que ver solo con un club o con una transmisión. Tiene que ver con su posición histórica como uno de los gigantes del negocio deportivo en México. Durante muchos años, Televisa tuvo una presencia enorme en derechos de transmisión, relaciones con clubes, construcción de producto televisivo, selección de horarios, promoción de torneos y control de gran parte del espectáculo futbolístico en pantalla. Y eso generó una crítica constante. La idea de que el fútbol mexicano, en ciertos periodos, estuvo demasiado condicionado por intereses televisivos y comerciales. Es decir, que muchas decisiones parecían responder no solo a criterios deportivos, sino también a lógica de rating, patrocinio, rentabilidad y conveniencia mediática. Para los críticos, eso afectó la autenticidad del fútbol como competencia. No necesariamente en el marcador, sino en la forma en que el fútbol era empacado, vendido y administrado. Horarios, exposición de ciertos equipos, construcción de figuras, agenda mediática, relevancia de torneos y hasta el protagonismo de ciertas polémicas parecían pasar por un filtro comercial muy poderoso. Y cuando una sola empresa o un grupo muy reducido concentra tanto peso en el ecosistema, inevitablemente aparece la sospecha. ¿El fútbol mexicano se estaba manejando como deporte o como producto? Esa pregunta ha perseguido a Televisa por años. Y ojo, el fútbol profesional siempre ha sido negocio. Eso no es nuevo. La diferencia está en el nivel de influencia que se le atribuye a una empresa cuando está presente en tantos frentes al mismo tiempo. Por eso esta es la polémica más grande de todas. Porque no habla solo de favoritismo o de comentarios en televisión. Habla del diseño mismo del ecosistema futbolero mexicano y del papel que un gigante mediático pudo haber tenido dentro de él. Y ahí está la gran discusión. ¿Televisa ayudó a construir el fútbol moderno en México, o terminó acumulando demasiado poder dentro de él? Televisa ha sido una pieza gigantesca en la historia del fútbol mexicano. Eso es indiscutible. Para algunos, fue clave para masificar el deporte, convertirlo en espectáculo nacional y llevarlo a millones de hogares. Para otros, su poder fue tan grande que generó desequilibrios, sospechas y una percepción de influencia excesiva. El supuesto favoritismo hacia el América, el control de la narrativa y su enorme peso en el negocio del fútbol son tres de las polémicas más repetidas cuando se habla de Televisa. Y al final, más allá de si uno está de acuerdo o no, lo cierto es que pocas empresas han sido tan determinantes en la forma de vivir, consumir y debatir el fútbol mexicano. Ahora te pregunto a ti, ¿Televisa fue motor del fútbol mexicano o parte del problema? Déjamelo en los comentarios. Dale like, suscríbete y activa la campana, porque aquí vamos a seguir hablando de las historias, escándalos y polémicas más fuertes del fútbol mexicano.